Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les habla su hermano Tino Molina, miembros de Apóstoles de la Palabra. Aquí estamos, hermanos, de nuevo para enseñarles, transmitirle otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios, vamos a hacer una oración de inicio. Vamos a pedir a la apostolina Vanessa Molina que pase para que los ayude con una oración de inicio. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer la oración de inicio con el Salmo 120. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas, para ponernos en presencia de Dios. Vamos a hacer la oración de inicio con el Salmo 120. Amén. Amén. Empezamos en el En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al Señor en medio de mi angustia yo clamé y Él me respondió. Salva mi alma, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua calumniadora. Que se te dará o que se te agregarán, o lengua calumniadora, flechas muy puntiagudas de guerrero, endurecida en brasa de retanma. Ay de mí que en Masec debo vivir y habitar en las tiendas de Kedar. Mi alma halló muy larga su permanecía entre aquellos que detestan la paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración con nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libra de todo mal. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, que intercede por nosotros. Ya que vamos a transmitir la palabra de su Santo Hijo, vamos a decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores y por el mundo entero, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a pedir esta oración bella, a pedirle al Espíritu Santo que los ilumine, les dé sabiduría, entendimiento, para poder llenar y transmitir su palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que los ilumine, hermanos y hermanas. Vamos a hacer la oración del Espíritu Santo con la hermana, la apostolina Magali Molina. Que pueda pasar, por favor. Buenas tardes. Repita después de mí en nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, toda duda, todo todo miedo. Lléname plenamente de tu luz. Lléname plenamente de tu luz, De tu sabiduría. de tu sabiduría, De tu paz. de tu paz, De tu gozo. de tu gozo, De tu alegría. de tu alegría. A ti, divino Espíritu. A ti, divino Espíritu, que eres Dios. que eres Dios, Y siempre nos acompañas. y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, la adoración, por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a las apostolinas. Hermanos y hermanas, como les decía, aquí estamos de nuevo para poder transmitir otra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A hoy nos toca un tema importante. Todos los temas son muy importantes. ¿Para qué? Para ir creciendo y fortaleciendo más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, su verdadera palabra. ¿Por qué les digo esto? Porque hartas personas, hermanos católicos, hay muchas personas que vienen y traen otro evangelio. ¿Cómo que traen otro evangelio? Traen otro evangelio a pesar que traen las Sagradas Escrituras, a pesar que te leen textos bíblicos, pero te leen de diferente forma. ¿Por qué? Porque te dan un texto fuera de contexto. Ya les he dicho, hermanos y hermanas, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Por eso les hago esta invitación. Hay que leer y hay que profundizar el tema. No nomás porque digo,
Por eso yo les doy varias citas bíblicas, porque un tema no nomás se basa en una cita bíblica o en dos. Hay que ver el texto con el contexto. Los hermanos no católicos, hermanos católicos, ellos sí traen la Biblia, traen una enseñanza, pero como les digo, traen una enseñanza diferente, a pesar que te leen textos bíblicos. ¿Por qué? Porque te dan un texto fuera de contexto. Por ejemplo, el tema de hoy se llama los hermanos de Jesús. En estas citas bíblicas que ellos dan, cuestionan esta pregunta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, cuando dicen los hermanos de Jesús, es que la Virgen María tuvo más hijos. Entonces hay que ver el texto con el contexto. No solamente ver un texto fuera de contexto. Pero también les hago este video, hermanos y hermanas, y todos los videos que he hecho, ¿es para qué? Para realmente conocer la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de personas que te quieren engañar. Porque hay muchas personas que están, hasta los católicos, se ponen a ver novelas. ¿De qué novelas? Que la Virgen María tuvo más hijos, aparte de Jesús. Y mucha gente católica se han puesto hasta a ver 1 hora, 2 horas. Mientras cuando uno le enseña con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, 30, 40 minutos, ustedes ya se sienten cansados, desesperados. ¿Por qué? Solamente quieren ver unos 5 minutos, 10 minutos. Pero para eso, para dar los temas, hermanos y hermanas, hay que ver el texto con el contexto. Y hay que agarrar todas las escrituras para saber realmente lo que hablan las Sagradas Escrituras. No con un texto bíblico o 2 textos bíblicos, ya. No, hay que profundizar. Por eso hay que conocer. Por eso hago esta invitación. Y por eso Dios me dio este ánimo, me ha regalado que se le puede llamar don, o no sé cómo le podría llamar, pero gracias a Dios que Dios me dio este entendimiento, que entienda su palabra un poco para podérselo transmitir a ustedes. Hermanos y hermanas, aquí estamos para poder transmitir la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El tema, como decía, se llama los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús se va a llamar el tema. Pero en esta cuestión, como les decía, si dice que hermanos de Jesús, entonces la Virgen María tuvo más hijos. Me refiero carnalmente, no espiritual, porque los hermanos no católicos que traen otra doctrina dicen que sí tuvo más hijos carnales. ¿Cómo agarran este? Es cierto que María tuvo más hijos. ¿De dónde lo sacan esto? Vamos a irlo descubriendo, hermanos y hermanas. En primer lugar, ¿dónde sacan esto los hermanos no católicos? Por ejemplo, ellos agarran San Marcos 6:3. Vamos a agarrar las Sagradas Escrituras, hermanos y hermanas. Vamos al Nuevo Testamento del Evangelio de San Marcos 6:3. Vamos a ver qué nos dice. Y para que sepan aquí dónde está el error de los hermanos no católicos. De los hermanos también hay hermanos católicos que se ponen a dudar. ¿De qué? De la palabra de Dios. Porque se ponen a ver cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Vamos a descubrirlo, hermanos y hermanas. A ver qué dice. San Marcos 6:3. Dice así. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Aquí está el primer punto. Y es un punto muy importante. Porque aquí dice la misma palabra. Le dice que el carpintero, el hijo de María. Aquí no está diciendo uno de los hijos de María. Aquí está diciendo, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón y sus hermanas. ¿No están aquí entre nosotros? Entonces aquí, esta cita bíblica, fíjense, hermanos y hermanas, lo saca fuera de contexto. Porque aquí está diciendo, en primer lugar, el hijo de María. Si fuera dicho que tenía más hijos carnales, hubiera dicho uno de los hijos de María. Y dice después, pone punto, es un hermano de Santiago, un hermano. Ya no dice, es hijo de la Virgen María. En ninguna cita bíblica de las Sagradas Escrituras va a decir que María tuvo más hijos.
Fíjese cómo sacan un texto fuera de contexto, porque aquí no dice que son hijos de María. Aquí están hablando que son hermanos de Jesús. Por eso el tema de hoy, hermanos de Jesús. Pero aquí es donde confunden los hermanos no católicos. Y muchos hermanos católicos también que no tienen firmes su fe. Porque aquí cuando te vienen a predicar, ellos dicen, ¿ves que ahí dice? Sí dice. ¿Qué dice? El hijo de María. ¿De quién se está refiriendo? Del carpintero. ¿Cuál carpintero? Jesús. Aquí no está diciendo que los demás son hijos de María. Están diciendo que son hermanos de Jesús. Vamos a descubrirlo. Ahora si dicen ellos, no, es que ahí dice, aquí no dice. Usted lo puede leer. Por eso les digo, hermanos, hermanos, hay que leerlo. Hay que saber lo que dice el texto. No sacaron un texto fuera de contexto. Hay que leer el texto con el contexto. Porque dice adelante, es un hermano de Santiago. Aquí no está diciendo que es hijo de María. Pero si dicen ellos, no, que sí, vamos a quitarle esas cosas que le ponen a la Virgen María. La difaman. Los hermanos no católicos quieren difamarla a la Virgen María. Y no saben, al meterse con la Virgen María, se están metiendo con Jesús. Porque hermanos, ninguna persona, hijo o madre, quisiera que se metieran con su mamá o con su hijo. Entonces hay que tener cuidado. Pero para quitarle esas difamaciones que le ponen, que dicen que Santiago y José son hijos de María. Vamos a ver de quién son hijos. Vamos a quitarle la difamación que le dan. Por ejemplo, vamos a ver a Santiago y a José. Vamos a ir a San Mateo 27, 56. Igual aquí en el Nuevo Testamento, pero vamos a para atrás en el Evangelio de Mateo 27, 56. Vamos a buscar de quién es estos hijos. Pero dice, aquí en la Biblia dicen 4. Santiago, pero hermanos y hermanas, había 2 Santiagos. Uno que es Santiago y José. El otro es Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, porque había 2 Santiagos. Pero dice que San Juan también era su hijo. Vamos a irlo descubriendo. ¿Por qué? Porque en la cruz, cuando estaba en las últimas palabras de Jesús, dijo, ahí está tu madre. Al discípulo. Pero vamos a descubrir. Ellos también le ponen que son 6 hijos. Que no son 4, son 6. Vamos a quitarle la máscara a los hermanos no católicos. Para que vean, hermanos, y no se basen en teorías. No se basen en lo que dice el televisor. No se basen en lo que dice la gente. Por eso he dicho, el que le cree a Cristo es un creyente. Pero si tú le crees a cualquier persona, incluyendo al televisor, eres un creyón. Dice así, San Mateo 27, 56. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. María, madre de Santiago y José. Pero aquí está el error de los hermanos también. ¿Por qué? Porque ahí dicen, ya ves, es María. Es María. Tiene el nombre de María. Pero no es la Virgen María. Es otra María. ¿Cómo lo podemos descubrir? Fácil. Ya vimos ahí, le estamos quitando de Santiago, de José. Es María. Pero ¿dónde descubrimos que no es la Virgen María? Que es otra María. Vamos a ver San Juan 19, 25 para ver de qué María están hablando. Porque en aquel tiempo, hermanos y hermanas, si ustedes no sabían, ni saben los hermanos que traen predicando esta otra doctrina, en aquel tiempo había muchas Marías. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que el Mesías, que el Salvador iba a nacer de una virgen que se iba a llamar María. Y todo el mundo, sus papás le pusieron María a las mujeres, porque no sabían realmente en qué mujer iban a nacer, pero sabían que iban a nacer en una mujer llamada María. Entonces en aquel tiempo muchos papás le pusieron María a sus hijas. Lo vamos a descubrir ¿dónde? San Juan 19, 25. Vamos a ver que era otra María, no es la Virgen. Dice así, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. Aquí lo especifica, su madre, que se llamaba María. Con María, la hermana de su madre.
esposa de Cleofas. Entonces estamos viendo, y María Magdalena. Aquí estamos viendo que hay otras Marías. Entonces nos damos cuenta que es otra María. Pero ahí los hermanos, por eso les digo, sacan un texto fuera de contexto, porque la Virgen se llama María, entonces dicen que ella es María, que su mamá es de Santiago de José. Ya vimos que no, que es hermana ¿de quién? De la Virgen María. También se llamaba María. Entonces estamos descubriendo, hermanos y hermanas, que no es verdad. Ya les quitamos a Santiago y a José. Seguimos. Aquí vemos que hay más nombres de María. Ya lo descubrimos. ¿En dónde? En San Juan 19, 25. Es hermana de la Virgen María. La Virgen María también se llama María. Pero había más Marías. Vamos a buscar ahora al segundo Santiago, como les decía, hermanos. Había dos Santiagos, los apóstoles, el mayor y el menor. ¿Dónde vamos a descubrirlo? Aquí mismo, en San Mateo. Vamos a ir otra vez a San Mateo 27, 56, para que veamos lo que dice la palabra. Ya le quitamos a dos, supuestamente, hijos de la Virgen María, que era una María distinta a la Virgen María. Era hermana de la Virgen. Mateo 27, 56. Ahí mismo, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Lo que sigue. Ahora sí. Lo vamos a volver a leer. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Eso ya lo descubrimos. Ya les quitamos a esos dos, supuestamente hijos de la Virgen María, que era otra María. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí no dice realmente cuál es la madre. Se puede decir que es desconocida la mamá, pero ya nos dio una pista. Que son hijos de Zebedeo. ¿Cuáles son esos hijos de Zebedeo? Dice, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a ver, hermanos, cuáles son esos hijos de Zebedeo. ¿Qué es otra? La madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a descubrir, por ejemplo, San Marcos 3:16. San Marcos 3:16, para descubrir de quién eran esos hijos, por ejemplo, de la esposa de Zebedeo. San Marcos 3:16. Dice así: esos son los 12. Simón, quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. ¿Quién es Santiago y su hermano Juan? Aquí descubrimos al segundo Santiago. Y también estamos descubriendo que el que estaba en la cruz, San Juan 19, 25, se lo vamos al 26, que ahorita lo vamos a leer después, que ese no es hijo de la Virgen María, es hijo de otra mujer que no tiene nombre, que no le dio el nombre, pero le damos una clave, es hijo de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, que son Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien puso el nombre, sobrenombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Esos son hijos de Santiago. Aquí volvemos a quitar dos más. Ya que eran 6, ya le quitamos 4. 4 difamaciones que le ponen a la Virgen, hermanos y hermanas. Pongan atención, porque eso es muy importante. Con citas bíblicas, no con cuentos, inventos de otras personas, hermanos y hermanas. Por eso, hay que creerle lo que dice la palabra de Dios. Si dices tú, yo soy creyente católico, pero viene otra persona y me dice una cosa, pero no leo las Sagradas Escrituras, le voy a creer, a pesar que yo soy creyente. Pero si yo me afirmo en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, yo me hago más fuerte en esa fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que le quitamos 4 difamaciones, que son supuestamente hijos de la Virgen María. Ahora quedan 2 más. Por ejemplo, Simón. Simón, dice muchos que Simón también era, porque dice que los hermanos de Jesús, no son hijos de la Virgen María. Aquí mismo, por ejemplo, aquí mismo en San Marcos 3:18, vamos a descubrir sobre Simón. San Marcos 3:18 dice así: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo,
Simón el cananeo. Dicen ellos, ahí no dice quién es la mamá, ni quién es el papá. Pero aquí es una clave importante. Dice Simón el cananeo. ¿De dónde era la Virgen María? De Nazaret. ¿Cómo se le conocía a Jesús? ¿Como el Nazareno o el Galileo? Entonces, hermanos y hermanas, aquí está diciendo Simón el cananeo, que era de otra ciudad. Entonces, estamos quitando otro supuestamente hijo de la Virgen María, que no es hijo de la Virgen María, es hermano de Jesús. Sí, pero no es hermano carnal, sino es hermano espiritual. Lo vamos a ir descubriendo, hermanos y hermanas. Ya vimos que es cananeo, de Canaán. ¿Cómo se le conocía a Jesús? ¿Como el Nazareno o el Galileo? Entonces, es otra mentira, hermanos y hermanas. Hay que poner mucha atención. Ahora, también dice Judas, pero no el traidor. Judas, vamos a ver, Judas el bueno. Vamos a ver de dónde es Judas y quién es. Vamos a descubrir si es hermano de Jesús, como lo hacen ver carnalmente, o es hermano de alguien más. ¿Qué es de Jesús? Ya dijimos, hermanos, somos hermanos. A la actualidad, es como yo les estoy diciendo, hermanos, a ustedes, a pesar que no somos de la misma mamá, sino que tenemos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos hermanos espirituales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vamos a ver Judas. Iscariote. Iscariote era, vamos a descubrir que no era el traidor. Judas, el bueno. Vamos a buscar Judas 1:1. Judas 1:1. Y no es el, como decía, el traidor, sino Judas el bueno. Dice así: se presenta Judas el mismo para saber si es hijo de la Virgen María o no. Dice así, Judas 1:1. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados en la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Aquí mismo Judas se presenta. ¿Cómo? Como servidor de Jesucristo. Si fuera hermano carnal de Jesús, de volada hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soy hermano. Se hubiera hasta levantado la, ¿cómo se dice la palabra? Hasta yo dijera, no, pues él es mi hermano. Pero no, aquí está dándola para que entiendan, hermanos, ¿qué dice Judas? Judas 1:1. Servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. Entonces descubrimos las mentiras. Los 6, le quitamos esos 6, supuestamente hijos de la Virgen María. Para que vean, hermanos, si le dan un texto fuera de contexto, es un gran pretexto. ¿Y para qué? Y mucha gente se los lleva. ¿Por qué? Porque dicen, yo soy creyente católico, pero no estudio. No tengo firme en mi fe. Entonces, hermanos, para poder lograr, hay que estudiar la palabra de Dios. Como lo voy a repetir, el padre de la iglesia, San Jerónimo, dice, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Pero vamos a descubrir, por ejemplo, en primer lugar vamos a descubrir cómo antiguamente, cuando estaban entre los judíos, cómo se hablaban entre hermanos, a pesar que no eran hermanos carnales. Como el tema de hoy es los hermanos, pero aquí le quise quitar, porque ahí mismo ellos agarran que estos hermanos de Jesús son hijos de la Virgen María. Ya se lo quitamos de la Virgen María, que no son hermanos de Jesús. ¿Cómo? Espirituales, no carnales. Entonces, como nosotros, como ellos que, como les digo, hermanos y hermanas, los hermanos no católicos que traen una fe diferente, hasta ellos pues se confunden, es lo que les estoy diciendo. Traen una doctrina diferente, porque entre ellos se dicen hermanos, y no son hermanos carnales, sino porque ellos traen supuestamente la fe de ellos. Y eso es la fe que dices, yo soy tu hermano, ¿por qué? Por fe, por lo que sea. Entonces, hermanos, como les decía, son mentiras de sus hermanos no católicos. Vamos a descubrir cómo los judíos venían diciéndose hermanos, a pesar que no eran hermanos carnales, sino en aquel tiempo se podían decir hermanos entre primos, sobrinos, tíos,
familiares, conocidos, suegros, se podría decir hermanos, pero eso no lo saben los hermanos no católicos. Nomás se hablan, se ponen a estar discutiendo. No, que sí, ya le dimos ahí. Ahí no dice, ningún texto bíblico dice que la Virgen María tuvo más hijos. En ninguno. Ustedes pueden leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, en ninguna parte vas a encontrar que la Virgen María tuvo más hijos. Si no son inventos de los hermanos no católicos. Es palabra de Satanás, hermanos. Tengan cuidado, no es palabra de Dios, porque no dice la palabra de Dios. Ahí nunca dice. Dicerá la palabra de ellos. Pero por eso, si uno le cree, son muy creyones, pero no son creyentes. Por ejemplo, vamos a ver Génesis 12:5 para descubrir. Vamos a Génesis, Antiguo Testamento, para descubrir, por ejemplo, voy descubriendo realmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para poder entender por qué se le decían hermanos y no carnales, como lo hacen ver los hermanos no católicos. Por ejemplo, Génesis 12:5 dice así: Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado. ¿Qué está diciendo aquí? Sobrino es el hijo de su hermano. Ahora, ¿dónde lo vamos a descubrir que le dice hermano siendo un sobrino? Génesis 13:8, por ejemplo. Génesis 13:8, para conocer, hermanos y hermanas, ¿por qué se le decía hermanos? Ya vimos la iniciación de Abraham. Por ejemplo, Abraham, ¿dónde empieza? ¿Dónde se salió? Que Dios le dijo que tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano. Vamos a ver ahora qué dice. Génesis 13:8. Dice, así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores, ni los tuyos, ya que somos hermanos. Pero ¿qué dice en Génesis 12:5? Está diciendo que es el hijo de su hermano. Y entonces, ¿por qué aquí en Génesis 13:8 le dice que son hermanos? Ya que somos hermanos. Siendo su sobrino, pues estoy dando ese ejemplo, hermanos, que en aquel tiempo, en el tiempo de los judíos, se decía entre familiares hermanos. Siendo sobrino, siendo cuñado, siendo suegro, siendo todo, se decían hermanos. ¿Por qué? Porque traían la misma fe. ¿Dónde más lo podemos ver? Por ejemplo, ¿qué? Génesis 29:4. Génesis 29:4. Vamos a ver aquí mismo en Génesis, es el Antiguo Testamento. Génesis 29:4. Aquí da otro ejemplo. Jacob. Vamos a ver, hermanos. Génesis 29:4. Dice así: Jacob dijo a los pastores, son pastores de oveja: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Si le está diciendo hermanos, si supuestamente, como dicen los hermanos no católicos, dicen que por decir hermanos a Jesús, tienen que ser carnales. Y aquí Jacob le dijo a los pastores: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Contestaron: somos de Harán. Entonces aquí estamos descubriendo que entre la fe que traen ellos, se decían hermanos. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis lo está diciendo, hermanos y hermanas. Lo dice varios textos bíblicos. Entonces aquí estamos descubriendo. ¿Dónde más? Aquí mismo, en Génesis 31:54. Otra cita bíblica. Dice así: entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convivió a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. ¿A quién estaba refiriendo? Ustedes lo pueden leer desde atrás. Sus suegros, sus cuñados. Todos los que tenían la fe le dicen hermanos. De ahí viene hermanos y hermanas. Por eso hay que ver todos los textos. Si se trata un tema, hay que ver todo lo que dice sobre ese tema de los hermanos de Jesús. ¿Por qué?
Porque antiguamente los judíos se decían hermanos. ¿Por qué? Porque traían la misma fe. Es como les digo, ellos se contradicen ellos mismos porque ellos se dicen hermanos y no son de la misma mamá. Hay que conocer, hermanos y hermanas. Por eso Dios los dio la cabeza para poder entender y leer la palabra de Dios, para leerlo, descubrirlo. ¿Cómo sabemos también que, por ejemplo, Abraham es padre de la fe? Fue padre de la fe. Entonces, por eso le decía, ya vimos que Abraham, por ejemplo, vamos a Romanos, Nuevo Testamento, la carta a los Romanos. Nuevo Testamento, la carta a los Romanos. Estamos descubriendo todo, ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver Romanos 4:12 al 13. Dice así: y también es el padre del pueblo judío. Padre del pueblo judío. Con tal que no se contenten con la circuncisión, sino que sigan además las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó cuando todavía no estamos circuncidados. 13. Es fácil ver que la promesa hecha por Dios a Abraham, o más bien a su descendencia, de que el mundo le pertenecería, no era fruto de la ley, no era fruto de la ley. ¿De qué era entonces? Sino de la nueva justicia que procura la fe. La fe, por eso él lo llamaba padre de la fe. En aquel tiempo los judíos le decían padre Abraham. ¿Por qué? Porque él era el importador de la fe de nuestro Señor por medio de Abraham. Por eso, hermanos y hermanas, ellos se decían entre judíos hermanos, para conocer realmente los hermanos. ¿Dónde dice? Hay que ver todo lo sobre el tema de los hermanos. Cualquier tipo de tema hay que verlo texto con texto. No texto y fuera de contexto. No, hermanos. Hay que tener cuidado. Ya vimos el Nuevo Testamento. ¿Por qué entre judíos se decían hermanos? Entre la misma fe. Los hermanos no católicos, como les digo, tienen esa. Su ideología es la misma y se dicen entre ellos hermanos. Entonces, supuestamente tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero no la demuestran. Yo no estoy criticando, hermanos y hermanas. Que quede bien claro. Simplemente estoy queriendo transmitir la verdadera palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ustedes, hermanos católicos, no lo vengan a confundir. Personas. Hay que creerle la palabra de Dios. ¿Dónde nos da el nuevo, aquí mismo el Nuevo Testamento? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza de hermanos? En primer lugar, vamos a descubrir cómo Él los transmite su mamá. Por eso somos hijos espirituales. ¿Dónde? San Juan 19:26. San Juan 19:26, donde Él mismo los transmite a su mamá. Un discípulo verdadero tienes que tener como madre a la Virgen María, la madre de Él. Pero los hermanos dicen, yo no la quiero. Ellos son huérfanos de mamá. Nosotros no, nosotros tenemos mamá y papá. Hermanos y hermanas, hay que ver dónde nuestro Señor Jesucristo nos deja como madre a su Madre Santísima, la Virgen María. San Juan 19:26. Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, no dice a ella, a su hijo. Dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Un buen discípulo que entiende la palabra del Señor y que le hace caso a la palabra del Señor es un buen discípulo. Tiene que tener como madre la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo está transmitiendo. 27. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Un verdadero discípulo tiene que tener a la Virgen María en su casa, hermanos y hermanas. Como madre. Por eso uno pasa a ser hijo de la Virgen María. ¿Cómo? ¿Carnalmente? No, espiritualmente. Ahora,
¿Dónde nos da como Padre también a Dios, a su Padre de Jesús? ¿Dónde? Aquí mismo, en San Juan 20:16, para ver realmente, no inventos de otras personas. Ya vimos que Él nos transmite a su mamá, que es la Virgen María. Por eso nosotros somos hijos de la Virgen María. San Juan 20:16 dice así: Jesús le dijo a María, ella se dio la vuelta y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no ha subido al Padre, pero ve donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Le está diciendo, aquí le está transmitiendo su papá. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasamos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Ya los transmitió la Virgen María, que es su mamá. También a Dios, ¿qué dice? Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. 18. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, María Magdalena se fue y a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, me ha dicho esto. ¿Dónde corrió? Lo voy a leer de nuevo, hermanos. Jesús 17. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no ha subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles. Vamos a ver si ella corre ante sus hermanos carnales o dónde. Sumo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. No dijo, ¿qué nos está diciendo? No está diciendo a sus hermanos carnales, como ellos los hacen inventar. A sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los que seguían la misma fe, la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los verdaderos hermanos de Jesús y hijos de la Virgen María, hermanos y hermanas. ¿Dónde más? 1 Corintios 15:3. Aquí mismo Jesús nos da otro ejemplo. Vamos a ver 1 Corintios 15:5. Dice así, que se pareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales han entrado en el descanso, pero la mayoría viven todavía. Se miró a 500 hermanos. ¿Son de los hijos de la Virgen María? Sí, pero no carnales, espirituales. Fueron a ver, se apareció a 500 hermanos que ya traían la misma fe de Jesús que él transmitió a sus discípulos. Y eso fue transmitido. Esos son sus verdaderos hermanos que siguen la fe, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pasamos a ser hijos de Dios y hijos de la Virgen María. Pero dicen los hermanos no católicos, no, Dios sí es mi Padre, pero la Virgen no. Ok, ustedes quieren ser huérfanos de mamá, está bien, es un problema de ustedes. Nosotros como católicos tenemos a los dos papás, a la mamá y al papá. ¿Por qué? Porque seguimos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos enseñanzas de cualquier inventos de personas, hermanos. Hay que saber y leer las Sagradas Escrituras. La misma Virgen María lo dice. ¿Dónde? Por ejemplo, ¿cuáles son esos verdaderos hijos de la Virgen María? Vamos a ver si la Virgen María tuvo más hijos o no. Vamos a descubrirlo. Apocalipsis 12:17. Nuevo Testamento. Vamos a cerrar con esto, hermanos y hermanas. Apocalipsis 12:17. ¿Cuáles son esos hijos de la Virgen María? ¿Cuáles son? ¿Tienen más hijos? Sí. ¿Cuáles son? Espirituales, no carnales, como lo hacen ver los hermanos. Citas bíblicas. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Al resto de sus hijos. ¿Cuáles hijos? Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Al resto de sus hijos. ¿Quiénes hijos? Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesucristo.
Entonces, hermanos y hermanas, como los hermanos que predican otro evangelio que no es lo de Cristo, esos no guardan las declaraciones de Cristo. Por eso no pasan a ser hijos de la Virgen María. Por eso los hermanos no católicos que critican mucho a la Virgen están huérfanos de mamá. ¿Por qué? Porque no siguen la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y no guardan sus mandamientos de Dios, hermanos y hermanas. Citas bíblicas les ha dado, hermanos y hermanas. Apocalipsis 12, 17. Fue todo por hoy el tema de hoy, hermanos y hermanas. Espero Dios que me haya explicado bien para que ustedes me hayan entendido y puedan fortalecer más su fe, hermanos. Les hago la invitación. Si ustedes le quisieran compartir el video para más personas que quieran conocer más a fondo la fe de nuestro Señor Jesucristo, les invito a que compartan, le den un like para que más gente se animen a verlo y se motiven. Si les gustaría también suscribirse, se suscriben, y si no, los conformamos que lo vean y lo puedan compartir para que una o dos personas puedan tener más ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No inventos de personas, hermanos. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.